Muy buenos días a todos. Tenemos el gusto de aquí comenzar el programa Caminemos Juntos. Gracias por sintonizar Radio Flash y este programa que comienza ahora, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. En la mesa de trabajo estamos los de siempre, Manuel, Félix, quien les habla José, y en los controles, ayudándonos siempre, Roberto Molina. Bueno, están ahí las presentaciones y el tema de hoy, para alargarlo inmediatamente, es así: trabajo manual e intelectual. Es del curso siempre Método de Vida que estamos desarrollando, y la cuarta enseñanza tiene este título: trabajo manual e intelectual. Ahí va, a ver. Bueno, yo quiero plantear siempre el tema de las prioridades. Siempre se da prioridad o se da jerarquía al trabajo intelectual respecto al trabajo manual. Pero resulta que en la práctica, sin el trabajo manual, es decir, el desenvolvimiento integral del individuo no es completo. Y por eso voy a empezar hablando del trabajo manual. El trabajo con las manos mueve nuestro cerebro. Este produce endorfinas, serotonina y reduce las hormonas del cortisol asociada con el estrés, lo cual nos ayuda a estar mejor, nos permite sacar tensiones del día y nos da un sentido de algo realizado. Hemos hablado ya varias veces sobre el método y sobre todo el método de CAF, que tiene como objetivo nuestro desenvolvimiento integral. Y aquí, cuando hablamos del trabajo, por lo tanto, considera a este dentro del método formal, tanto el trabajo manual como el trabajo intelectual. Sí, es muy cierto todo eso. Es un desempeño integral del ser humano. Por eso es importante que el trabajo que hace el ser humano sea en todos los ámbitos de que disponemos, de que podemos trabajar: intelectual, manual, yo también diría, y le agregaría espiritual. O sea, manual, intelectual y espiritual. Pasa que cuando uno piensa en lo que significa trabajo, la mayoría de las veces, sobre todo cuando uno es joven, cuando estuvo en la niñez o en la adolescencia, tenía que hacer los deberes, ir a la escuela o esforzarse por estudiar o por trabajar, no le hacía mucha gracia. Es más o menos generalizado, no todos por supuesto, hay quienes tienen mucha capacidad de trabajo y de estudio, pero normalmente el trabajo se siente como algo que se trata de esquivar, y si hay que hacerlo por obligación, por necesidad, por alguna presión que tengamos de algún lado. Pero viéndolo así fríamente, los seres humanos tenemos todas esas cualidades, y en lugar de tomarlo como una presión, como una obligación, como algo duro que hacer, podríamos tomarlo como un elemento de desenvolvimiento, como un elemento de liberación, como un elemento que nos da riqueza, así como se decía recién, riqueza intelectual, riqueza nos baja el estrés, y riqueza espiritual y riqueza también quizás material, si sabemos también manejar bien nuestras finanzas. Entonces, el trabajo integral del ser humano, más que una obligación, es como un derecho, es como un deber, es como un algo que es parte de la vida humana. Y eso es quizás lo que tenemos que poner la actitud para cambiar quizás nuestra disposición, para asumir, para tomar el trabajo como mejor nos haga a nuestra alma.
Este punto, esta materia tiene muchas caras, muchas facetas. Una de ellas, una de tantas, es que a través del trabajo manual, los que tenemos tendencia a un trabajo intelectual, teórico, discursivo, es decir, trabajar más con la mente, es una puesta a tierra el trabajo manual. Es un aterrizaje, porque uno puede, digamos, por ejemplo, teorizar mucho, aún acerca de un trabajo determinado. Entonces, si ese trabajo se hace de cierta manera, va a rendir tanto, y va a pasar esto, y va a pasar lo otro. Y otra cosa muy distinta es ponerse a hacerlo. Y cuando uno lo hace, le entra la sabiduría por la punta de los dedos. Lo que se capta es otra cosa, lo que se entiende es otra cosa. Y es más fácil entender a las personas que no tienen otra opción que ganarse el sustento a través de un trabajo manual que socialmente a veces se considera humilde, se considera de poca importancia, y sin la cual la sociedad no podría funcionar. Por ejemplo, la higiene. ¿Nos imaginamos un hospital donde no hubiera higiene? ¿Que no hubiera nadie que limpie porque no es un trabajo importante? ¿Una ciudad? ¿Las calles? Si bien muchas de estas tareas también se realizan en forma mecánica, a veces las dimensiones, siempre hay alguien que tiene que estar ahí haciéndolo. Entonces, ¿cuánta teoría se nos va por el suelo? ¿Cuántas elucubraciones gratuitas se estrellan contra la realidad a la hora de ponerlo en práctica con nuestras propias manos? Bien, el método, porque estamos hablando dentro del método de CAF, recomienda realizar a diario trabajos manuales cuando nuestro desempeño laboral es intelectual, para complementarlo. Es un poco equilibrar, exactamente. Y a la inversa, cuando nuestro desempeño es un trabajo manual, fundamentalmente, necesitamos del ejercicio mental. Y en esto, por ejemplo, si uno está en el camino, es la lecturas edificantes, sobre todo lecturas de carácter espiritual. Sin embargo, y ahí es interesante, ¿no? Hay un trabajo que cumple las dos funciones. ¿Por qué? Porque generalmente uno elige los trabajos o estamos predispuestos, eso ya está un poco relacionado con la actitud, ¿no es cierto? Estamos siempre predispuestos a un gran esfuerzo cuando el tipo de trabajo que tenemos que realizar despierta reconocimiento o estatus, o significa estatus. Y sobre todo si es creativo, mejor, porque a nadie le gusta la rutina. Pero al mismo tiempo nos es indiferente que muchas personas dediquen su vida a prestarnos servicios rutinarios y mal remunerados y sin aportes sociales que respalden su futuro. Entonces, la cosa no termina en uno mismo o en el tipo de elección, sino en nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Cómo actuamos? Y digamos así, en castellano y en español, el trabajo es negro. Eso es lo que significa. Nuestra indiferencia, porque priorizamos más el no tener que pagar las cargas sociales y tener el beneficio de aquellos que sacrifican toda su vida para servirnos de la mejor manera posible. Esa es una actitud. Y yo digo, hay un tipo de trabajo, por ejemplo, que cumple las dos funciones. Tiene jerarquía, tiene intelectualidad y tiene trabajo material. ¿A qué trabajo me estoy refiriendo? No sé. Al de un chef. El chef tiene estatus, tiene su programa televisivo,
puede atender, es decir, en uno de los mejores hoteles. Y es un trabajo manual. Y además es un trabajo intelectual. Y además es un trabajo creativo. No estoy diciendo con esto que nos hagamos chef, porque de esa manera cumplimos todos los roles. Pero bueno, lo dejo ahí. Claro. Bueno, así es, tienen mucho mérito algunos trabajos y hay muchos trabajos que son creativos, que son intelectuales, que son de mucho estudio. Y bueno, hay muchísimo, y la gente por ahí se interesa mucho en ellos. A mí me gustaría también comentar que a veces el estudio, voy a referirme al estudio, cuando algo nos interesa, es fácil que uno se aboque a estudiar eso, ya sea un idioma, sea la historia, sea literatura, sea alguna ciencia que realmente nos agrada, y entonces es fácil que nuestro entusiasmo nos lleve, nos empuje, nos llene de energía para dedicarla a esa materia. Pero están las otras materias que a veces no nos interesan. Y a veces en las conversaciones con otras personas, en grupos, salen distintos temas. Y es importante también tener mente abierta y tener espíritu de investigación y de estudio cuando uno puede interesarse por lo que hace otra persona, por lo que comenta otra persona, que puede ser algo que a nosotros no nos interese mucho o que no tengamos ningún conocimiento de ello. Entonces, cuando hay una mente abierta o un corazón abierto, también podríamos decirle, facilita también el estudio, facilita la relación humana. Porque cuando uno se interesa por lo que otro sabe, por lo que otro trabaja, por lo que otro conoce, por la experiencia que ha tenido otra persona, es un lazo que nos conecta, un lazo afectivo, un lazo interior que nos conecta con otras almas. Por eso interesarse no solamente en lo que a uno le gusta, sino en todo lo que cada persona puede transmitirnos. Es algo que, me parece a mí, tiene mucho que ver con la vida espiritual y con la unión humana para poder seguir construyendo un mundo mejor. Interesante. Se me estaba ocurriendo cuando se estaba hablando recién que hemos visto algunas filmaciones de Rubinstein con sus 80 años tocando el piano, quizás con no tanta teatralidad. No, perfección sí, pero sí, no con tanta teatralidad como en Rubinstein joven. Pero usted veía a esa persona cómo movía sus dedos a sus 80 y tantos años, de memoria tocando. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque el trabajo, tanto intelectual como, digamos, manual, como que todo junto sería un trabajo espiritual, si uno aprovecha para expandir la conciencia, no sé si nos mantiene jóvenes, pero sí nos mantiene de la mejor forma posible por mucho más tiempo que si nos dejáramos estar. Entonces, en una época como la actual, donde el promedio de vida es bastante más alto que, digamos, que en otros momentos de la historia del ser humano, hay muchas personas que no tienen, digamos, ya están jubilados, no tienen una tarea determinada. Podrían dejarse estar y bueno, digamos, dejar que la vida que les queda pase sin demasiado fruto. Sin embargo, estos ejemplos de estas personas nos muestran cómo a cualquier edad, cuando hay un interés, cuando hay un amor, cuando hay una dedicación, eso es un verdadero trabajo. Un pianista, por ejemplo, alguien que estudia, que trabaja con un instrumento y que trabaja 8 horas diarias, creemos que no es trabajo. Y tiene que ejecutarlo con sus dedos, con la atención, con su oído, ejercitando la memoria, pasando y repasando. Entonces, ¿cuántas tareas, digamos, podemos nosotros, cuando ya hemos dejado de ser jóvenes y cuando el interés empieza como a decrecer, poderlo generar nosotros en algún aspecto? No digo, como bien se decía recién,
no vamos a ser todos chefs, tampoco vamos a ser todos músicos, pero son ejemplos que nos sirven de referencia. Conocimos un amigo que ya tenía edad avanzada y empezó a aprender a tocar guitarra. Le costaba un montón, pero estaba rechocho, porque estaba aprendiendo a tocar guitarra. Quizás podremos hacer algo similar, salvando la distancia, sin llegar a ser un chef, ejercitarnos en cocina, por ejemplo, que exige atención, exige práctica, exige un trabajito minucioso, delicado. Bueno, ¿cuántas cosas podemos hacer para que nuestra vida interior, espiritual, total, tenga una mejor calidad de vida a través de trabajitos? Yo tomo eso que dijo Félix, porque ahí estaría, qué bueno si aprendemos a cocinar porque le podemos aliviar el trabajo a Nuestra Señora. Así que, ojo, ¿eh? Bueno, pero lo que estaba por decir está muy relacionado con eso. ¿Por qué? Porque decimos que todo trabajo es trabajo tal cual, se pague o no se pague. Porque es común que no se tenga en cuenta que el trabajo que hacen las mujeres en la casa, la limpieza, el alimento, el cuidado de la ropa, el cuidado de los niños, es decir, los detalles de la casa, como el problema del gas, el problema de la electricidad, etcétera, 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 es un trabajo que implica muchas horas y generalmente muchas más de las jornadas laborales de 8 horas. Y también es Por compartida, compartida con el esposo. Sí, compartidas a veces, pero muchas veces el esposo a veces trabaja tanto tiempo que llega a altas horas de la noche y prácticamente no puede hacer. A veces no por voluntad, a veces porque las condiciones económicas exigen que él se exija a trabajar tantas horas para que el hogar pueda mantenerse. De todos modos, hoy la mujer de alguna manera, en la mayoría de los países, salvo los islámicos y algunos otros, ha adquirido una independencia laboral que le permite ya independizarse cuando las situaciones dentro del matrimonio no son las más adecuadas, aunque siguen todavía en la lucha por la igualdad de remuneración con los hombres ante igualdad de tareas. Es decir, ustedes verán que el trabajo, ya sea manual o intelectual, tiene muchas facetas en nuestra vida. Así es, y eso tenemos que incentivar, tenemos que tomarlo, digamos así, para adelante, tomarlo como una responsabilidad, como algo que hay que hacer. Yo recuerdo una entrevista hace un tiempo que hicimos a una señora que dirige una asociación, una fundación para derechos de la mujer, luchando por derechos de la mujer. Nos decía que preguntando a algunas amas de casa que cuidaban sus hijos, limpiaban la casa, lavaban la ropa, hacían la comida, pagaban los impuestos, cuando ellos les preguntaban en qué trabajan, ellas decían, yo no tengo trabajo. Cuando pasaban todo el día trabajando con todas las cosas que tenían. Bueno, eso es destacable, es plausible, es muy lindo que las personas no solamente tengan que hacer el trabajo porque no les queda otra, sino que sepan que ese trabajo es también un servicio y tengamos nosotros que valorar también todo ese trabajo que hacen algunas personas que aparecen como anónimas, como ocultas, como que no se ve, como que no están, pero cuando realmente no están, uno ve que muchos trabajos no se hacen. Quiere decir que están presentes, que es necesario. Quiero valorar ese trabajo que a veces está oculto, está siempre detrás de muchas cosas, pero que es muy importante que exista. Yo quiero agregar algo que se me pasó realmente, y es que los gobiernos, todos los gobiernos, tienen cosas positivas y cosas negativas. Y una de las cosas positivas que yo quiero destacar es, en relación con lo que hablaba antes y con lo que lo habló José también, es decir, valorar el trabajo de la mujer, del ama de casa, es que por ley se determinó la posibilidad de jubilación
reconociendo que la mujer en la casa trabaja, es decir, como cualquier otro en un trabajo remunerado. Y por lo tanto tiene derecho a la jubilación. Y por lo tanto, es decir, está en condiciones de reconocérseles el esfuerzo y el aporte que ella hace, porque si ella no mantiene el hogar, tampoco el hombre podría trabajar. Entonces, gracias a Dios, la mujer, por lo menos en la Argentina, no sé en el resto de los países, está reconocida con derecho a la jubilación. Bueno, llegamos a redondear un poquito esta idea de trabajo manual e intelectual. Hay muchas otras cosas para seguir conversando, pero vamos a dejar aquí para que cada uno reflexione, nos transmita sus observaciones, sus asentimientos o no asentimientos y vamos a seguir aprendiendo juntos. Bueno, vamos a la música y retornamos enseguida. Muchas gracias.
Del compositor Wolfgang Amadeus Mozart hemos escuchado el segundo movimiento, andante, de la Sinfonía número 35, conocida como Sinfonía Hafner. Esto es así porque esta sinfonía fue compuesta para las celebraciones por la obtención de títulos nobiliarios de Sigmund Hafner, el joven, quien fuera amigo de Mozart en la infancia. Se considera que Mozart la compuso hacia 1782. Hay un documento periodístico de aquella época, un artículo publicado en el Magazin der Musik de Hamburgo, y que dice así: esa noche, por la noche del concierto, el famoso caballero Mozart llevó a cabo un concierto en el Teatro Nacional, donde se interpretaron piezas de su autoría, altamente admiradas. El concierto contó con una gran presencia de gente, y los dos nuevos conciertos y otras fantasías que el señor Mozart tocó al pianoforte fueron respondidas con el mayor aplauso. Nuestro monarca, quien contra su costumbre atendió todo el concierto, al igual que la audiencia entera, otorgó un aplauso tan unánime como nunca ha sido escuchado aquí. Se ha escuchado entonces segundo movimiento andante de la Sinfonía número 35, conocida con el nombre de Hafner, del compositor nacido en Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart. Estás escuchando En la Mejor Onda, nuestro programa Caminemos Juntos, en Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Caminemos Juntos es una invitación de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Podés sintonizarnos directamente todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana o a través de internet poniendo en la barra de direcciones Flash Caminemos Juntos, haciendo un clic donde dice en vivo. O bien en YouTube, donde están puestos todos los programas, poniendo CAF Caminemos Juntos y haciendo un clic en la solapa de videos. El sitio de CAF en la web es www.caf.org. CAF se escribe todo con minúscula, C-A-F-H. Para sugerencias y comentarios que puedas hacernos sobre el programa, los temas o temas nuevos que quieras sugerir, nuestro correo electrónico es infocaf@gmail.com o bien por WhatsApp a los teléfonos 3546 538109 o 538112. Muchísimas gracias. Aquí estamos continuando con el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y hoy aquí en las entrevistas, en el espacio de las entrevistas, tenemos una conexión, una videollamada con Salta. Otra vez Salta, muy linda provincia y que nos encanta poder comunicarnos con ese lugar. Y hoy en pantalla está Gustavo Llanelo. Él es oriundo de Salta, es analista de sistemas, es técnico en recursos humanos. Nos acaba de contar que tuvo una larga trayectoria en el Banco de Salta, que fue un niño cantor también de ahí, de la Lotería de Salta, y que después se formó en la instrucción del Qigong, que ese es el tema que nosotros queríamos contactar y hablar acerca de eso. Primero, muy buenos días, Gustavo, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo les va a ustedes? Mucho gusto y encantado de compartir este concepto. Muy amables. Bueno, sí, diga. Gustavo, usted está por hablar con alguien o con los que son totalmente neófitos en el tema. Así, no solo los espectadores que nos van a escuchar, sino nosotros mismos no conocemos nada sobre el Qigong.
Así que con mucho gusto vamos a escuchar lo que nos puedas explicar. Bien. Primero, ¿qué es el Qigong si uno tuviera que definir así en pocas palabras para que uno tenga idea de qué se trata? Bien, el Qigong, bueno, es una disciplina china que estaba originalmente reservada para los emperadores, para los grandes luchadores, pero que tengan algún nivel, alguna categoría. Y cuando se dieron cuenta que la práctica de la meditación puesta en movimiento fortalecía sobre todo el espíritu de los luchadores, y entonces de a poquito se fue difundiendo, se fueron bajando líneas, y la verdad que eso le fue resultando de mucho beneficio en cuanto al estado de las personas, el estado anímico de las personas. Entonces a través del tiempo se fue difundiendo y se fue enriqueciendo con algunos conceptos de distintos maestros, y bueno, hoy en día es muy poderoso, o sea que va de la mano de lo que es la medicina. Lo que pasa es que la medicina convencional nuestra se limita a todo lo que es la parte física, lo que es la parte orgánica, de pronto articulaciones, pero todo lo que se ve. En cambio, el Qigong va más allá de la parte física y también hacia la parte emocional, porque a través de la investigación de muchos años se ha descubierto de que el origen de todas las enfermedades, un 90% es de tipo emocional. Claro. Entonces, si nosotros corregimos las emociones, podemos, de pronto no digo corregir, pero sí podemos canalizarla, podemos abordarla y podemos de pronto poder modificar nuestro estado emocional a través de esta meditación. Porque el Qigong, Qi quiere decir energía, y Gong quiere decir movimiento. Entonces, si yo sé administrar mi energía a través de movimiento, puedo modificar mi estado de salud, y eso también influye en la parte emocional. Pero hay una etapa dentro del Qigong que primero es mecánica. O sea, yo debo aprender cuáles son los ejercicios físicos, y una vez que es como aprender a andar en bicicleta o aprender a conducir un vehículo. Primero voy pendiente del volante, del freno, del acelerador, sí. Es algo mecánico. Pero cuando eso ya se incorpora en el subconsciente, ya lo hago en forma natural como un hábito, como un reflejo. Sí. Entonces, esto es lo mismo. Una vez que yo aprendo los ejercicios, ya no estoy pendiente de la postura en sí corporal, sino que ya estoy visualizando qué es lo que quiero sanar. Porque si yo tengo un problemita, por ejemplo, abordando así rápidamente, tengo un problema de un enojo acumulado por alguna situación que me ocurrió en el pasado o cuando era adolescente, y ese enojo no lo liberé. Ajá. Entonces ese enojo me va carcomiendo por dentro y me ataca el hígado, por ejemplo. Se puede producir una hepatitis muy intensa, y a lo mejor yo digo, pero ¿por qué? Si soy una persona calma, una persona pacífica, ¿qué es lo que pasó? Y a lo mejor es un enojo de algún momento de mi vida que no ha sido liberado. Entonces, a través del Qigong, donde yo logro armonizar las dos energías que nos rigen, que es una energía activa y pasiva, con esa tranquilidad de pensamiento puede llegar a mí ese momento del enojo y puedo redescubrirlo. Y a través de ahí poder abordar su sanación, su curación, y el problema queda resuelto. Claro. Y no acudir a un médico, obviamente sí, con respeto a todos los médicos, ¿no? Que eso se resuelva a través de una pastilla, de un tratamiento con inyecciones o lo que fuera. Yo tengo que sacar la raíz del problema, y el Qigong me ayuda a eso, justamente. Claro. Gustavo, usted cuando menciona China como origen, uno piensa en muchos miles de años o en muchos años, ¿no? El Qigong entonces tiene toda esa tradición tan antigua. Así es. Lo que pasa es que la medicina en sí nace en la India, pero como todo Medio Oriente siempre ha estado un poquito más relegado y siempre en el misterio reservado a algunas tribus y todo lo demás, entonces ese conocimiento ha sido muy retaseado. Y de pronto, claro, como siempre, yo creo que el mundo es evolución. Alguien en algún momento empezó de alguna manera
a transmitir de a poquito ese conocimiento y se fue difundiendo por todo el mundo. Y hoy, bueno, gracias a Dios tenemos acceso a toda la información. Sí. Gustavo, otra cosa. Resulta que yo me hago la pregunta que en qué momento de su vida hay ese contacto con esa tradición oriental, cómo empieza a surgir en usted esa inclinación por el interés, por el Qigong o por las artes marciales. ¿En qué momento, cómo empieza todo? Bueno, qué buena pregunta, y está bueno porque eso me hace entrar en mi interior y sobre todo en mi memoria, porque la verdad que poco hablo este tema con mi familia, con mis hijos, porque bueno, no se da la oportunidad. Pero justamente por haber sido un niño de campo, un niño, porque vine a los 9 años, vine a Salta, era un chico introvertido, una persona con miedo, porque allá en Cafayate, San Carlos, donde yo nací, conocí lo que fue la luz eléctrica cuando vi que la instalaron, porque yo era de la época de las lámparas y no había luz eléctrica. Entonces para mí era toda una revolución tecnológica que no cabía en mi mente rápidamente. Entonces, cuando viajaba a Salta, veía que los chicos eran mucho más avesados, mucho más sueltos, se sabían expresarse, sabían dirigirse a los demás. Y bueno, y no faltó de pronto algún tipo de agresión hacia mi persona. Por supuesto, seguro, que era seguro. Lo que pasa cuando uno es chico. Entonces fui creciendo con ese temor, con ese miedo, hasta que nos venimos a vivir a Salta. Y ahí es donde, bueno, pasaron los años, fui estudiando en las escuelas primarias y todo lo demás, y a los 15 años, más o menos, 14, 15 años, dije, no, yo tengo que hacer algo para solucionar este tema de miedos, de temores, de temor de estar en un grupo de amigos o de un grupo de compañeros de colegio, porque yo digo, capaz que me quieran agredir, y yo, entonces ese miedo permanente me llevó a que inconscientemente buscara algún tipo de respuesta. Y justamente conocí una persona amiga de mis hermanos, una persona mucho mayor que yo, que era un instructor de taekwondo. Entonces ahí inicié mi actividad de lo que es el taekwondo. O sea, 15 bueno, años. por supuesto, fui practicando. Tenía 15 años ahí cuando empezó a conocer el taekwondo. Claro, exactamente. Y por supuesto eso me llevó a templar mi carácter, a tener mayor seguridad. Ahora, si ustedes me preguntan si a partir de ahí me agredió a alguien, nunca tuve la oportunidad, y menos mal que así fue, de tener que defenderme de algo, porque yo creo que la seguridad uno la transmite. No es que uno tiene que decir me siento seguro o tener algún impulso para que los demás perciban que uno tiene otro. No hace falta. Yo creo que la seguridad se transmite y la confianza también. Así que eso me dio una templanza, una tranquilidad y sobre todo una forjación de carácter muy linda, o sea, que me entusiasmó demasiado. Ajá. Es más, y ahí la conocí a la que actualmente es mi esposa. Mira. Así que la vida me dio muchísimo de lo que es este mundo de las disciplinas orientales, ¿no? Ese era el taekwondo, ¿cierto? Y después, ¿cómo empieza con el Qigong? ¿Cómo empieza la conexión con el Qigong? Bien, bueno, después de hacer toda mi vida trabajando y estudiando y ya con hijos, pues yo fui papá a los 21 años, mi señora tenía 15, nos casamos, ella a los 16 años fue mamá, así que, y al día de hoy llevamos ya 45 años de casados, felizmente casados realmente, con 4 hijos, 5 nietos, así que bueno. Pero ¿qué pasa? En el afán de seguir creciendo y seguir evolucionando y seguir entendiendo de pronto la actitud de los demás y querer de alguna manera ayudarlos más es decir, no saber cómo de pronto cuando se presenta alguna situación, algún problema, querer aportar alguna sugerencia. Entonces fui buscando a través de libros, a través de programas de televisión, bueno, siempre información relacionada con lo que es la meditación, de lo que es el yoga. Y curiosamente el yoga nunca me interesó, pero no sé por qué. Sé que es una disciplina muy buena, conozco algunas cositas así muy por encima, pero nunca incursioné profundamente sobre el yoga. Y una vuelta un familiar mío me dijo,
¿qué te parece, Gustavo? Van a dar un instructorado de Qigong en Salta para que participemos. Y yo le digo, pero ¿y qué es eso? Y me dice, mira, es un arte de meditación activa, muy parecido al yoga, pero con movimiento. O sea, no fue mucha la explicación que me dio, pero yo intuía que eso me iba a hacer muy bien. Porque, ¿qué pasa? Mi actividad era, con todo el conocimiento que tenía, pero era yo una persona muy acartonada, siempre, por supuesto, muy formal, aunque desde muy jovencito mi señora dice, la verdad que vos tenías 20, pero parece una persona de 40 años. Porque he sido siempre muy formal, me acuerdo en reuniones de amigos, yo charlaba con los padres, no con mis amigos, o sea que siempre me sentía más grande de lo que soy, o sea, en cuanto a la edad. Entonces, a partir de ahí, yo digo, este instructorado intuyo que me va a hacer muy bien. Y dicho y hecho, entonces, comencé con las clases de instructorado, no lo entendía al comienzo, me acuerdo que mi maestra me decía, Gustavo, sos una persona muy rígida, muy dura, muy estructurada, tenés que permitirte algunas cosas. Yo era muy perfeccionista de que las cosas tienen que ser así, no pueden ser de otra manera. Era muy poco flexible. Conversando con ella, entonces, a través de la práctica del Qigong y con las devoluciones que ella me hacía a cada uno de los alumnos, entonces fui moldeando esa actitud, ese comportamiento mío, y me fui abriendo mi mente a conocimientos nuevos, a saber escuchar a otras personas, a tener una apertura mental mucho más amplia, y la verdad que me dio muchísima más felicidad y más paz y más tranquilidad en mi vida. Y por Así ejemplo, que a medida que uno va practicando, sí, me voy sintiendo cada vez mejor. qué lindo. Gustavo, por ejemplo, ¿qué ejercicios son típicos en el Qigong? Bueno, ¿Respiratorios hay o de movimientos? claro, se basa a través de la respiración. O sea, yo siempre digo que en el Qigong tenemos que respetar 3 conceptos: una buena respiración, una buena relajación y una buena visualización. Es decir, cuando vamos al colegio, aprendemos a respirar en la forma que nos dicen nuestros profesores de gimnasia, de educación física, que siempre dicen inflen el pecho, saquen pecho, inflen el pecho. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo una respiración clavicular, es decir, estamos llevando el aire a la parte alta, que es el plexo solar, y a la parte del cerebro. Sí. Eso tiene un riesgo, porque si yo te mando demasiada energía a la parte alta, y corro el riesgo de un ACV o alguna suba de presión. ¿Por qué? Bueno, y la pauta está cuando por ahí nos dan una noticia que nos impacta, uno enseguida hace y manda todo para arriba, y en una de esas me descompongo porque se me sube la presión o me mareo, me desequilibro. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Llevar la respiración, el aire, al diafragma, que para eso está. Entonces, cuando yo inhalo por nariz, llevo el aire al diafragma, que se infla el abdomen. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El corazoncito se mantiene en su frecuencia correcta, no tiene un golpe de energía, está normal. Entonces, si yo llevo mi aire al diafragma, ahí se oxigena perfecto todos los órganos y no tengo ningún tipo de consecuencia negativa. ¿Sí? Entonces, se basa en la respiración. Y si después a eso, con esa misma respiración, le agrego el movimiento que es apropiado para fortalecer uno u otro órgano, y bueno, el círculo está completo. ¿Esos movimientos son movimientos suaves, armónicos, lentos, así? Los movimientos ¿como el Tai Chi? Son como si estaríamos en una pileta de natación bajo el agua. Si yo quiero hacer un movimiento rápido bajo el agua, no puedo porque tengo la resistencia del agua. ¿Sí? Entonces, ese mismo movimiento yo lo tengo que hacer estando al aire libre, por supuesto. Y es todo acompañando la respiración con la misma frecuencia del movimiento. Es decir, si yo, por ejemplo, subo mi mano, estoy inhalando, al bajarla estoy exhalando. A la misma velocidad que subo mi mano y la bajo, estoy inhalando y exhalando. ¿Sí? Sí. Dos cosas. Usted habló además de un tercer punto que es la visualización, pero nos dejó en ascua con eso.
no nos Bueno, explicó. perfecto. Y además, Bien. cuando usted dice la expiración, ¿es por la nariz o por la boca? O sea, no está mal que sea por una u otra, dependiendo la situación. Si, por ejemplo, yo soy un corredor, soy una persona que me entreno para ser un corredor, que trota, que corre, entonces, ¿qué pasa? Generalmente antes el concepto viejo de lo que es la respiración era inhalo por nariz, exhalo por boca, inhalo por nariz, exhalo por boca. Pero ¿qué pasa? Hay gente, se resiente el vaso porque me empieza a doler bajo las costillas que está el vaso. Entonces se han dado cuenta que esa respiración no era buena, no era la correcta. En cambio, si yo inhalo por nariz y exhalo por nariz, nosotros por nariz tenemos algunos filtros que hacen que el aire se vaya templando, o sea, vaya adquiriendo el calorcito que tenemos en nuestro cuerpo para que los órganos respondan correctamente. Entonces, yo voy trotando o voy haciendo la gimnasia, tratando de mantener ese aire por nariz solamente adentro, se mantiene calentito. Pero en algún momento, en la intensidad de lo que estoy haciendo, debo renovar ese aire. Ahí exhalo por la boca 2 o 3 veces, que se renueve el aire, y otra vez vuelvo al entrenamiento que estoy haciendo, de todo por nariz. Esa es una parte. Sí. Y la visualización, eso digamos que va un poquito más allá de la parte física. A ver, si por ejemplo yo estoy trabajando, estoy haciendo un Qigong en el cual tengo que fortalecer los riñones, por ejemplo, entonces mi inhalación y mi exhalación tiene que ser todo por nariz, los movimientos tienen que ser lentos y mi pensamiento tiene que estar puesto en mis riñones. O sea, yo visualizo mis riñones, sé dónde están ubicados y tengo que estar con mi atención puesta en los riñones. Entonces ahí se cumple el ciclo, porque si yo estoy haciendo mi gimnasia, mi Qigong, para fortalecer los riñones, pero estoy pensando en que tengo que ir a comprar al súper porque se me está por cerrar, no tengo mercadería, esa gimnasia aparentemente está buena porque es lo que estoy viendo, pero interiormente no está siendo efectiva porque mi energía está puesta en otro lado, en el supermercado. En la preocupación. Entonces el supermercado incrementa sus ventas por todo el pensamiento que le mandan. Sí. Gustavo, también otra curiosidad tengo. Dentro de su trayectoria como instructor de Qigong, ¿ha conocido también casos así de transformación en su estándar de vida, en su paz interior, en la calma que se logra a través de esa ejercitación? ¿En sus alumnos? Sí, o sea, yo particularmente la experimenté en persona, porque el hecho de practicarlo es como que fortalece la autoestima, primero que nada. Al fortalecer el autoestima, uno es como que se siente más seguro de lo que hace, más confiado de lo que hace, y bueno, y eso nos da mayor paz interior. Y entonces la gente, me acuerdo cuando yo recién me había recibido y todo lo demás, conversaba con gente y la gente me decía, la verdad es que te veo muy bien, te veo hasta más joven, me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, mira, lo único que yo estoy haciendo es practicando esta disciplina. Esa es la mejor manera de que la gente pueda percibir el beneficio de lo que es esta disciplina. Algunas veces mis alumnos me dicen, yo le digo a mi primo, le digo a mi hermano, le digo a mi vecino, que vayan a practicar Qigong, pero no entienden y yo le insisto, es que le digo, no tienen que insistir en nada. No. Ellos tienen que percibir en ustedes, exacto, a ver, lo tienen que percibir a ustedes como personas que están tranquilas, como personas que están con paz en todo momento, que realmente tienen una filosofía de vida muy estable, muy armonizada, y eso es lo que les va a llamar la atención. La alegría de ustedes, el entusiasmo con que cuentan las cosas, bueno, todo eso es lo que ellos van a decir, che, me encanta de estar con vos, ¿qué es lo que estás haciendo? Y bueno, ahí viene si les interesa, y si no les interesa, a ver, es para todo, pero no para cualquiera. Sí. ¿Se entiende? Gustavo, dígame, ¿usted ve alguna
relación entre el Qigong, o cuál sería la relación que usted ve entre el Qigong y la espiritualidad, por ejemplo? Yo creo que tiene mucho que ver en el sentido de que, a ver, lo espiritual, según mi punto de vista, tiene que ver con lo emocional, porque son dos cosas abstractas. O sea, no las podemos ver, pero existen. Entonces, si yo en algún momento entendí que la sanación pasa por la parte emocional primero, para poder sanar lo físico, y bueno, entre lo espiritual y lo emocional, yo creo que hay una línea muy finita, muy finita. Y si mi objetivo, o sea, mi objetivo personal como ser humano es lograr la paz interior, entonces uno de los elementos para poder lograr la paz interior es teniendo digamos, un entorno espiritual consolidado, y eso también me permite desarrollar mi práctica o cualquier cosa en la vida con mayor tranquilidad, ¿sí? No sé si me hago entender. Sí, Sí, se entiende, está se entiende. clarísimo. ¿Usted tiene alguna orientación espiritual en particular? Yo tengo, mire, a ver, yo he conversado con mucha gente, pero eso ya no en el ámbito del Qigong, ¿no? Sino en el ámbito de mi vida privada. Sí. Porque hay en la... A ver, si bien hablamos de espiritualidad, también raya lo que es lo religioso. Sí. Pero si vamos al hecho, religión implica religar. Y religar es, yo creo que es volver a ligar. Volver a y unir. Si tengo que religar, volver a ligar, es con ese ser superior, que de pronto capaz que alguna vez nos hemos alejado. Entonces yo creo que podemos volver a esa fuente de la creación a través de muchas formas de hacerlo. Una de ellas es la religión católica, otra será el budista, el confucianismo, Sí. bueno, el Judaísmo. los hindúes, ¿sí? Sí. Entonces, todo aquello que nos vuelva a ligar a esa fuente de la creación, y mientras no avasallemos la creencia y los derechos de los demás, creo que está bien. Claro. Entonces, mire, he hablado con gente de varias religiones, he hablado con, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? Hasta me acuerdo, una entrevista con el director del Opus Dei también, porque me quería conocer, no sé por qué me quería conocer, porque tenía un amigo que de pronto me decía, mirá, qué bueno sería que hables con el padre tal, porque él es el director del Opus Dei. Hablamos con él, pero yo le conté cuál es mi filosofía de vida y ahí quedó. Entonces me dijo, me encanta cómo pensás, sabe que acá tenés un amigo, mucho gusto y hasta luego, ya está. Si usted me pregunta si soy de ir a misa, no soy de ir a misa, realmente no soy de tener esa conducta dogmática de que tengo que respetar cierto protocolo porque eso me va a proteger más o menos. O sea, no soy de esa idea. Yo creo que en este mundo estamos para ayudarnos a ser mejores unos con otros, y que todos estamos en este mundo, en el aquí y en el ahora, por un motivo determinado. Ninguno está por sobre nadie, y somos espejo. O sea, lo que de pronto no me gusta en alguna persona quiere decir que me lo está mostrando para que yo lo corrija. Y así lo veo como un hermano, como una persona que me está ayudando, y no lo veo con ningún tipo de resentimiento. Así que mi origen espiritual es muy variado, y tengo muchísima información de aquellas cosas que me gusta saber, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que hemos llegado al final del tiempo que tenemos disponible para este encuentro, Gustavo, pero nos has dejado con muchas preguntas, muchas dudas, muchas inquietudes, así que habrá otra oportunidad para seguir profundizando. Yo quería... Con todo gusto. Bueno, con todo gusto. Es Gustavo Llanelo, desde Salta nos está atendiendo, instructor de Qigong, aparte de muchas otras cosas. Ha sido un placer conversar con usted y ver todo ese panorama que nos ha presentado. Muchas gracias, Gustavo. José y Manuel, ustedes que tengan un excelente día. Adiós. Gracias.
ante todo somos dignos por la lucha en lo sufrido y ese estigma como un signo de este canto sin olvido. Esta tierra que es de todos nunca puede ser comprada, porque es libre con sus modos que amanecen de pueblada. Quien desmonta nuestro suelo solo para su codicia, ya no puede contra el pueblo que destruye su avaricia. Los despojados son el horizonte de un sol sagrado ardiendo en el monte. Destierro que descarna nuestros ranchos como polen por el cielo, volveremos fecundando. Como lluvia del verano, volveremos a dar vida donde lloran mis hermanos por la selva malherida. Por la sangre derramada de mi raza y su memoria, mi canción encorrentada nos impulsa a la victoria. Los despojados son el horizonte de un sol sagrado ardiendo en el monte. Chacarera Los Despojados, por Dardo Solórzano y Marcelo Gómez. Bueno, queridos oyentes, hoy queremos hablar del día de hoy, que es 9 de julio. Hace 205 años... 207. 207. Sí, son 207. 207 años. En el Congreso de Tucumán se firma el acta de la Declaración de la Independencia Política a las Provincias Unidas del Río de la Plata de la monarquía española. Y cuando se dieron cuenta que hubo tendencias que querían restaurar acá, mientras, ya vamos a explicar por qué, otra monarquía, una monarquía constitucional, incluyeron en la declaración también renunciar a cualquier otra dominación extranjera. La movida independentista se fue gestando luego de mayo de 1810, momentos en que comenzaron las disensiones sobre cómo y cuándo se declararía la independencia. Los miembros de la Junta se agruparon en dos, morenistas o radicales, secundadas por Castelli y Belgrano, que querían, entre otras cosas, proclamar la independencia, sancionar una constitución, consagrar la igualdad ante la ley, abolir la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, 6 años fueron de luchas
idas y venidas entre ambos bandos. Por un lado, los realistas que querían mantener de alguna manera la monarquía, por lo menos hasta que se liberara España de la invasión napoleónica, y restaurar después, en todo caso, o a un monarca venido de España o a un rey inca. Esa era una de las pretensiones. Y por el otro lado, los demás no querían eso, querían realmente la libertad total, independencia total y una autonomía total e independiente, y no depender absolutamente de nadie. Bueno, eso significó luchas cruentas entre ambos bandos y 6 años hasta que llegan a un acuerdo en que en el 1816 iban a declararse la independencia realmente. Sí. Bueno, quizás también habría que hacer un poquito de aclaración a quienes no sean argentinos, porque a veces nos escuchan oyentes de otros lados. Y bueno, aquí en Argentina, en 1810, hay una primera revolución, acá todos la conocemos, la Revolución de Mayo, donde hay un primer paso, digamos así, de independencia con España. Como que queríamos hacer las cosas un poquito nosotros. Y por eso, dice Manuel, 6 años pasaron, de 1810 a 1816, en que hubo mucha tensión para ver cómo implementábamos, cómo se podría organizar un nuevo territorio, un nuevo país, una nueva forma de gobierno aquí, que donde estuviéramos todos de acuerdo. Eso, por supuesto, todos de acuerdo, eso nunca existe, pero bueno, fueron pasos difíciles que dar, hasta que en 1816 es una fecha en que recordamos, porque ese año fue que se sesionó el Congreso de Tucumán. Resulta que para ese Congreso se convocaron representantes de todas las provincias. Pero hay algunos comentarios que vimos en unos artículos en internet que quisiéramos comentar acá porque llaman un poquito la atención. Lo vamos a poner también dentro de comillas porque esto es de un artículo de un diario conocido que apareció hace un tiempo y que puede no tener todas las bases sólidas que debería tener estas afirmaciones. Por ejemplo, unos comentarios. En el Congreso de Tucumán hubieron situaciones no muy claras en el acta de la independencia, dice así. Los firmantes, los congresistas firmantes, fueron 29 los que firmaron y debieron ser 35. Quiere decir que hay 6 representantes que no firmaron nada y nada se dice al respecto. ¿Por qué no firmaron? Porque no están en esa acta. Se cursó invitación para ese congreso al Paraguay y a la Banda Oriental, pero en ese entonces ni Rodríguez de Francia en Paraguay ni Artigas en la Banda Oriental enviaron representantes. No estaban todos representados. Buenos Aires, dice este artículo, envió 7 representantes, lo que constituyó el 20% del Congreso. Una barbaridad. Según el que escribe este artículo, dice, es una barbaridad, porque las otras provincias solo enviaban 1, 2 o a lo sumo 3 representantes. Entonces, capital, o Buenos Aires, mejor dicho, todavía no era la capital formal, así de la nueva sistema, claro, del nuevo país, se estaba asegurando una supremacía. Otra cosa, el clero puso 12 representantes dentro de los congresistas, con lo cual la injerencia de la Iglesia era entre un 34% original, luego un 35%, llegó a ser un 45%, si tomamos también a los no votantes,
y del doble voto de un tal señor Pacheco de Melo, en reemplazo de un señor Segada. Otra cosa interesante, la redacción del acta de independencia, quedó en manos de los representantes de las provincias altoperuanas, hoy Bolivia, ya que dicen que allí se radicaban allí los juristas más cultos que habían estudiado en la universidad, creo que es de Chuquisaca, una de las más antiguas del virreinato. Otra cosa, no enviaron representantes los territorios del Gran Chaco, el Comahue y la Patagonia, ya que se encontraban bajo dominio originario o casi deshabitados. No se les invitó, aunque había ya poblaciones importantes como Carmen de Patagones, Puerto San Julián, Puerto Deseado y muchos otros originarios como en Mendoza, la región de Cañota, que habían participado en la Guerra de la Independencia, incluso en el cruce de los Andes con San Martín. Es decir, el Congreso no era una representación total, igualitaria, de todos los representantes de este territorio, lo que sería el virreinato del Río de la Plata, sino que se pudo hacer como se pudo hacer, pero la resolución final fue esa. Llegaron a un acuerdo y ese día, 9 de julio, firmaron el acta esos representantes y dijimos, somos libres. Bien, me gustaría agregar que en el transcurso de esos 6 años que dio lugar, se establecieron muchas guerras entre los dos bandos hasta llegar a la independencia. Y a la independencia de distintos países hispanoamericanos. Y por eso fue llamado Guerra de Independencia. Esta fue una propia guerra americana que se desarrolló con recursos propios y que España no podía intervenir porque ella tenía sus propios problemas con la invasión y la toma de Napoleón, que después siguió con Portugal. A la larga, cada país comenzó a pelear con las fuerzas realistas y lo hacían por su cuenta, independientemente, es decir, no había un poder central. Y cada uno peleaba por su cuenta y ni siquiera comunicaba a los otros países como para fomentar una alianza. Entonces era realmente un verdadero caos. Tendríamos que agradecer que a pesar de todo pudimos llegar a un acuerdo en 1816 y hacer el acta. Bueno, hay que pensar también que la comunicación en aquella época era sin el WhatsApp, sin el Internet, sin el Zoom y esas cosas, ¿no? Que hoy nos facilitan la comunicación. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos después comentando esto, algunos datos muy interesantes, muy lindos, muy importantes en nuestra historia. Volvemos enseguida.
escuchamos el tango 9 de julio, un tango que fue estrenado en 1916 y cuya música fue compuesta por el tucumano José Luis Padula. El título 9 de julio hace referencia a la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, formulada en ese día en 1816. El compositor, José Luis Padula, afirmaba que era su primer tango y lo había compuesto en 1908, cuando tenía solo 15 años. Algunos autores dicen que Padula lo habría compuesto en 1908, pero con otro título, y que en 1916, en ocasión de los 100 años de la conmemoración de la independencia, le puso ese nombre para aprovechar que se celebraba el centenario entonces de la Declaración de la Independencia. Posteriormente, se le adosaron varias letras, incluso algunas sin vinculación con esa fecha 9 de julio. De esas versiones, la más conocida pertenece a Lito Bayardo. El compositor José Luis Padula nació en Tucumán en 1893, falleció en Buenos Aires en 1945 y fue guitarrista, pianista, compositor y director de orquesta dedicado al género del tango. Escuchamos el tango 9 de julio del compositor José Luis Padula. Bueno, continuamos entonces con estas informaciones, estos comentarios que nos han llegado aquí, enviados quizás por gente que nos haya querido asesorar. Y a mí me parece algo importante que cuando se hizo el acta de la independencia, ya se mencionó un poquito al principio, hubo diputados que, por ejemplo, Pedro Medrano, previniendo las gestiones secretas que involucraban a algunos congresales que pensaban encaminar las cosas para entregar las provincias independientes de España al dominio de Portugal o Inglaterra. Entonces, para evitar eso, porque ya había rumores que personas o congresistas querían que perteneciéramos nosotros a otro gobierno, a otra colonia, ser colonia de otra corona, se hizo poner así en el acta. Antes de pasar al ejército el acta de independencia y la fórmula del juramento, que se agregase de toda dominación extranjera. O sea, no era solamente la independencia de España, sino de toda dominación extranjera. Eso es muy importante. Y a mí me parece, y esto es un comentario personal, que cuando las personas buscamos la protección de una corona más fuerte, de un país más poderoso, es porque quizás, en el fondo, es como que no queremos asumir cierta responsabilidad. Las dificultades que hay para manejar quizás una zona, un país, un lugar convulsionado y difícil, necesita la responsabilidad de hacerse cargo de los errores y de los aciertos. Y todo está en las manos del que asume esa responsabilidad. Y ahí me acuerdo unas palabras de Gandhi, muy buenas para mí, que cuando los ingleses lo querían sacar a él, porque estaba haciendo su revolución a su modo, le dicen a Gandhi: la India va a ser un caos, va a ser un problema para ustedes, no va a poder dominarse, no van a poder gestarse las cosas porque no tienen experiencia, van a tener muchos problemas. Y la respuesta de Gandhi, esa es la sabiduría para mí, y les dice a los ingleses: claro, pero los problemas serán nuestros, no de ustedes. Y eso significa responsabilidad, asumir con toda dignidad, con toda fuerza, con todo empeño, la responsabilidad que significa tener los problemas. Y cuando hablamos de responsabilidad, yo diría que es, por sobre todas las cosas, temor a la libertad.
Eso es, claro. Es decir, porque queda en mis manos decidir lo que voy a hacer, equivocándome o no equivocándome. Y esa es la fuerza que tenía Gandhi, ¿no es cierto? Pero esos patriotas que defendían, es decir, la monarquía, lo que hacían era respaldarse en el temor de ser libres, porque decía, ¿y cómo nos vamos a gobernar? Es decir, necesitamos depender de alguien. Y siempre que necesitamos depender de alguien, implica temor a la libertad, a ser verdaderamente libres. Y eso es lo que buscamos, tanto exteriormente como país y tanto interiormente como personas. Sí, claro. Bueno, ahí podemos asociar otra cosa más. Yo me acuerdo de un libro de Erich Fromm, no sé si habrá escuchado, ¿se acuerda de esos libros impresionantes, Los 4 gigantes del alma? Uno de ellos era el temor a la libertad. Y esto es un filósofo del siglo XX, psicólogo y filósofo del siglo XX, que ya vio en la conciencia humana y la determinó, desmenuzando bien toda la psicología que tenemos, para demostrar que, bueno, un poco de ese temor existe en todas las almas. Bueno, esa es mi opinión porque yo soy un filósofo de la actualidad. Modestamente. Bueno, hoy tenemos también ya la libertad, la independencia, hace tiempo. Se cumplieron, dijimos, 207 años, se cumplen hoy 207 años de la Declaración de la Independencia, y siempre tenemos muchos problemas. Vamos caminando de a poco, vamos tropezando, quizás algunas caídas, algunos resbalones, como se dice, pero seguimos adelante. Y siempre va a haber dificultades, siempre va a haber divergencia de opiniones para tomar las decisiones. Siempre va a haber multitud de posibilidades para analizar y para decidir. Pero bueno, entre todos tenemos que hacernos responsables, entre todos tenemos que construir algo, y entre todos tenemos que comprendernos a fondo para saber madurar y tomar las mejores decisiones posibles. No siempre todos quedamos contentos con las decisiones tomadas, pero así es la vida, así tenemos que seguir caminando, así tenemos que seguir caminando juntos. ¿Qué le parece? Me parece extraordinario. Para caminar juntos tenemos que aprender a convivir y tenemos que aprender, por sobre todas las cosas, es a aceptar las diferencias. Y dejo algo para reflexionar. Imagínense, por ejemplo, cierren los ojos y piensen, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo sería la humanidad si todos pensáramos de la misma manera? Sí, difícil, no podría ser. Bueno, yo me refería a que camináramos juntos porque así pueden volver a sintonizar el próximo domingo este programa, porque estamos caminando juntos. Muchas gracias, estimados amigos, por acompañarnos todo este momento. La invitación está hecha y la volvemos a repetir. El próximo domingo sintonice Radio Flash para que compartamos este espacio, caminemos juntos a través de la vida espiritual. Todos estamos en este mundo, todos caminamos juntos hacia la nueva espiritualidad. Muchas gracias por acompañarnos.